Hello students, welcome to the English class. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a la clase de inglés, unidad 4, semana 4, the passive voice, la voz pasiva. ¿Sí? Entonces, we form the passive voice with the verb to be plus the past participle of the main verb. ¿Sí? Nosotros formamos la voz pasiva con el verbo to be más el pasado participio de los verbos principales. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que volver a revisar la tabla de verbos que vimos en las anteriores unidades con el pasado simple de los verbos. ¿Sí? Recordemos que los verbos en esas hojas tenían tres formas. Forma base, pasado simple y pasado participio. ¿Sí? Entonces aquí en este tema vamos nosotros a utilizar esa forma del pasado participio, del verbo en pasado participio. Cabe recalcar que si son verbos irregulares deben estar en estos listados de verbos que les compartí en la anterior unidad, o si es un verbo regular simplemente se añade a la regla de la terminación ed. ¿Sí? Entonces tenemos present simple and past simple active voice. Okay? El present simple active voice dice, the direct object of an active sentence becomes the subject of the passive sentence. El objeto directo de una oración activa llega a ser el sujeto de la oración pasiva. ¿Sí? Entonces hay un intercambio. Por ejemplo, yo tengo eh, una present simple active voice. ¿Sí? Dice, they produce a lot of wine in France. Ellos producen mucho vino en Francia. Entonces, esta oración está en presente simple, tiene sujeto, tiene verbo, tiene predicado, ¿sí? O complemento que le decimos nosotros. Pero, ¿cómo hago yo para esta oración del presente simple transformarla a un passive voice? Pues, intercambio, ¿sí? Dice, ya no va a ser mi sujeto este they, sino el vino. A lot of wine, mucho vino, is produced in France. Produce es un verbo regular, por eso termina en ed en su forma de pasado participio y aquí tenemos el verbo to be. Entonces se cumple la estructura que me indicaba el verbo en la parte de arriba. Un sujeto, verbo to be y el verbo en pasado participio y un complemento. ¿Sí? Y asimismo se intercambió, ¿no? Lo que antes era el complemento, pues ahora es el sujeto de mi oración pasiva. Sí, y lo que antes era el sujeto, ahora ya no está, porque hay ese cambio, ¿sí? En pasado simple pasa la misma situación. For example, the first sentence, Christopher Columbus discovered America. Cristóbal Colón descubrió América. Y discover es verbo regular, por ende termina en ed. Pero yo esta oración quiero volverla passive voice. Entonces ya Cristóbal Colón no va a ser el sujeto, sino lo que va a ser el sujeto de mi oración es América. Entonces dice, America was discovered by Christopher Columbus. Sí, entonces es muy común que en el passive voice nosotros utilicemos este by, que significa hecho por, sí, o realizado por. Se traduce literalmente como la palabrita por. ¿Ok? Entonces dice, America was discovered by Christopher Columbus. América fue descubierta por Cristóbal Colón, ¿sí? ¿Y dónde veo yo lo del pasado simple? Aquí, en el verbo to be, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy transformando una oración activa del pasado simple a una oración del pasado simple, pero voz pasiva. ¿Ok? Vamos a la tarea. En la tarea lo que debo hacer yo es utilizar el presente simple passive for o passive voice para poder escribir estas oraciones, ¿no? Los verbos se encuentran dentro del paréntesis. Yo no me debo aumentar ningún verbo. Está aquí adentro del paréntesis, ¿sí? ¿Y cómo es que yo hago la voz pasiva presente simple? Recordemos la estructura, sujeto, un verbo to be, y de ahí sí el verbo en su forma pasada participio. Entonces, en la primera parte, ¿qué es lo que debo que hacer? Visualizar el sujeto y según el sujeto yo ubicar el verbo to be que le corresponde. Por ejemplo, cell phones, plural. Ah, ya, el verbo to be para plural era are. ¿Ok? Are. Y ese verbo use es un verbo regular. Use it, are used. Cell phones are used by millions of people. Los celulares con cámaras son usados por millones de personas, ¿sí? La mayoría de estos verbos son verbos regulares
pero yo voy a subrayar en este instante los irregulares para que usted pueda ir a buscar la forma del pasado participio de estos verbos. Por ejemplo, sold, make, eat, que incluso viene con una negación. ¿Cómo hago la negación? Pues la negación es aumentar la partícula no después de este verbo to be, ¿no? Sé que es snails, caracoles. Entonces, otra vez plural, are not. Y de ahí sí escribo el verbo en pasado participio, que esa es la forma del pasado participio del verbo eat. ¿Ok? Los demás verbos son verbos regulares, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hago la pregunta? Miren, aquí arriba hay una pregunta. Igual, ¿trabajo con qué? Con el verbo to be. Dice, many electronic devices. Muchos aparatos electrónicos. Are many electronic devices designed. Designed es a regular verb. Muchos aparatos electrónicos se diseñaron en los países de Asia. ¿Ok? Y completo toda mi tarea así de esa manera. En la siguiente parte, la misma situación. Me pide que complete, pero ya con el pasado simple de la voz pasiva, ¿no? ¿Cuál era el pasado simple de la voz pasiva? El uso del verbo to be, pero en pasado simple con otro verbo en pasado participio, ¿no? Pues, por ejemplo, le voy a subrayar aquí todos los que son irregulares. Build, find, buy, buy, and live. ¿Sí? ¿Y cómo hago yo? Pues simplemente escribo el pasado simple del verbo to be, was, pero siempre fijándome en el sujeto para ver cuál le corresponde. Was, y este build, el pasado participio es con T. Build, así. Y ya estaría. ¿Ok? Descubro el pasado participio de los verbos que están aquí y completo los espacios con verbo to be y verbo en pasado participio. ¿Ok? Thank you, students, for your attention.